de los cambios entre comillas de asignatura, para que ustedes igual lo logren comprender. Sus apoderados igual van a tener una reunión donde les van a explicar el por qué el de esta modificación. Ya, denme un segundo. Ya, el día martes, yo me había equivocado, no había sido día jueves. El día martes se subió este comunicado a la página del colegio que dice: estimado apoderado, les saludo cordialmente. Mediante el siguiente comunicado, se informa que por indicación del Minedu que el colegio establecerá un plan de ajuste de estudio a partir del 21 de septiembre, es decir, el día de hoy. Este implica una reestructuración en el número de asignaturas y horas de clases impartidas con el fin de disminuir la carga horaria y favorecer el mejor desempeño de los estudiantes. Y acá es importante colocar atención en lo siguiente. Dice, las asignaturas indicadas en este plan serán las que lleven calificaciones al finalizar el año académico 2020, incidiendo en la promoción de los alumnos. Las asignaturas no contempladas en el plan de ajuste no seguirán siendo impartidas y las evaluaciones obtenidas serán transformadas en una calificación que será sumada a una asignatura del plan ajustado. Los talleres de inglés en los cursos pequeños y el taller de física en tercero y cuarto medio continuarán impartiéndose, ¿cierto? Siendo su calificación sumada a una asignatura afín. Las clases de religión continúan impartiéndose sin calificación. Este plan tiene un carácter de transitorio y responde a una situación de pandemia en la que se encuentra nuestro país. Entonces, usted que está en cuarto medio, ¿cuál va a ser su plan desde hoy día en adelante? Su plan va a ser el siguiente. Usted va a tener las asignaturas de lenguaje, matemática, historia, y dentro de los electivos va a tener los electivos de biología, lenguaje, es decir, el científico humanista, ¿cierto? Y el química inglés. Y obviamente va a tener también taller de física que va a ir a una asignatura. Entonces usted me dirá, profesora, ¿dónde van a ir todas las otras notas? Normalmente yo tenía hasta ahora, ¿cierto? Y yo sé que el cuarto B también tenía hasta ahora química con el plan común. Entonces, lo primero es que se saca de este plan común, o sea, de este plan de ajuste, perdón, lo que es química común y biología común, primero entendiendo porque en la prueba este año no va a entrar nada de tercero y cuarto medio. Entonces, o sea, perdón, de tercero y cuarto medio, de cuarto medio, perdón, me equivoqué. No va a entrar nada de cuarto medio de lo que es química común ni biología común. Entonces usted dirá, profesora, yo entregué todos mis trabajos y tengo todas mis notas. ¿Dónde van esas notas? Ya, en la reunión de apoderados que va a ser durante esta semana, ya a ustedes les van a avisar dónde van a ir esas notas, ya, para que ustedes lo sepan. No es que esas notas se eliminaron ni nada por el estilo, no. No es que si yo no entregué un trabajo, entonces no lo entrego, no. Usted tiene que entregar todo lo que tenga pendiente en todas las asignaturas que ya no van a ser impartidas. En el caso de cuarto medio son hartas las asignaturas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creo que no tienen filosofía, no van a tener inglés, esas notas, esa química común, biología, todas esas notas, ustedes tienen que, o esos trabajos tienen que entregarlos sí o sí, ya, porque esas calificaciones van a ir a una nota, ya, o sea, a una asignatura como nota, para que ustedes lo sepan y lo tengan claro. Ahora, en la parte cuando comienza este comunicado, dice de que la finalidad que tiene este nuevo plan de ajuste es para que los alumnos no, entre comillas, estén tanto tiempo tras la pantalla. Entonces usted dirá, profesor, ¿y no sé qué hacemos acá? Porque ahora vamos a tener 2 clases en la semana. Ya, nosotros primeramente teníamos 3 horas de clases de lectivo de química, ¿ya? Entonces se supone que yo solamente subo una vez a la semana tarea, y la verdad que lo hago en todas las asignaturas. Entonces yo solamente la tarea la subía los días miércoles o los días jueves, uno de los dos. Pero ahora en vez de tener 3 horas, nosotros vamos a tener 5 horas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Nosotros vamos a tener clases vía Zoom 2 veces en la semana, que va a ser los días lunes y los días miércoles. Entonces, se supone que este plan de ajuste es para que usted, ¿cierto? O la finalidad que tiene este plan de ajuste y la modificación de asignatura es porque dice, con el fin de disminuir la carga horaria y favorecer un mejor desempeño, nosotros vamos a destinar, o yo en este caso voy a destinar, ¿qué día se va a subir la tarea? Me explico. Hoy día yo voy a hacer solamente una clase expositiva y el día miércoles vamos a trabajar en una guía. ¿Qué es lo que usted va a tener que subir? Solo lo del miércoles. Supongamos que después la otra semana lo hacemos al revés. El día lunes, por ejemplo, yo hacemos una guía en conjunto y el día miércoles la revisamos en conjunto, solo lo del día lunes se sube. ¿Se entiende? No es que va a tener que subir tareas del lunes y del miércoles, no. Solamente vamos a utilizar, y en realidad lo he hecho en otros cursos y ha resultado bien, que usted trabaje o que ocupe las horas que tiene destinadas para el trabajo en sí. Por ejemplo, si nosotros hacemos una guía y usted la hace en conjunto conmigo, no va a tener que destinar un tiempo extra para hacerla y de hecho termina la clase y usted la puede subir. ¿Ya? Entonces,
Dejar claro que sí nos vamos a conectar los lunes y los miércoles, pero también dejar claro que de los 2 días solo uno usted va a tener que subir tareas, no los dos, ¿ya? Para que eso lo tenga ahí en consideración. ¿Qué más? Eso, así que para que usted lo sepa, entonces durante estos días le van a decir a qué asignaturas van a ir sus calificaciones respectivas, por qué no se dio el electivo de matemática y por qué no se dio el electivo de lenguaje, porque obviamente, o sea, de matemática, perdón, porque el profesor también dijo que dentro del, independientemente que uno esté en científico humanista, igual va a tener que dar la prueba de matemáticas, ¿ya? Y si que usted ha revisado el temario de la prueba, en lo que es cuarto medio no hay mucho contenido de lo que entre, ¿ya? Para que usted lo sepa. Hay una persona que está conectada que dice alumno, que la verdad que no sé quién es, así que si es que se puede identificar o renombrar ahí, o por último decirme quién es, para que lo pueda hacer, ¿ya? Entonces, vamos a partir la clase del día de hoy, y la clase del día de hoy dice en relación a lo siguiente. La última clase del electivo nosotros trabajamos acerca de, déjame un segundito, nosotros trabajamos con lo que eran los grupos funcionales, ¿ya? Y vimos, ¿cierto?, que habían varios grupos funcionales, ¿cierto?, que nosotros podíamos trabajar en lo que es química orgánica y que a usted obviamente se lo van a preguntar después en la prueba. Ah, ya, gracias a la persona ahí que se identificó. Ya, entonces se los van a preguntar en la prueba. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reforzar un poquito esto para que usted, entre comillas, le vaya bien en la parte de química común, ¿cierto? Yo sé que la profesora Vanessa también está trabajando y prontamente la profesora Edith también va a trabajar ahí en física para que usted, entre comillas, le vaya mucho mejor de lo que usted espera, ¿ya? Entonces, hoy día nosotros vamos a ver los grupos funcionales, pero vamos a ver los grupos funcionales que son ramificados. Nosotros habíamos visto, ¿cierto?, en la clase anterior, habíamos visto los grupos funcionales. Déjeme un cachito para mostrarle, para recordar. Dame un segundito. Ya, ahora sí, para recordar. Esto fue lo que vimos en la última clase, que fue los grupos funcionales, ¿cierto? Donde vimos que habían grupos funcionales, que el grupo funcional es como un grupo que se viene a añadir a una cadena. Y vimos, ¿cierto?, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las aminas y las amidas. ¿Y qué vimos que tenían de característico estos compuestos? Vimos que el alcohol, ¿cierto?, tenía de característico un grupo H en la cadena. Vimos que el éter tenía, ¿cierto?, hacía dividir la cadena en dos, no necesariamente que fueran partes iguales, en este caso dio justo la casualidad que en partes iguales, pero el oxígeno viene a dividir una cadena, ¿cierto? Nunca se encuentra al principio ni al final, siempre va a estar desplazado en el centro. En cambio el alcohol no, el alcohol podía estar en cualquier posición. Después vimos los aldehídos, que los aldehídos se caracterizaba por presentar el grupo CHO o colocarlo de esta manera. El carbono con un enlace doble, ¿cierto? Añadido ahí un hidrógeno. Ahora, este grupo se podía encontrar al principio, al final o en ambos extremos. Después vimos las cetonas, ¿cierto? Que las cetonas era también un carbono que se encontraba desplazado por la cadena y que tenía un enlace doble con el oxígeno. También vimos los ácidos carboxílicos, que al igual que el aldehído, podía estar al principio o al final de la cadena o en ambas partes, y se caracterizaba porque presentaba el grupo COOH, y vimos también los ésteres, que también se caracterizaban por presentar el grupo COO, ¿cierto? O también escrito de esta forma. Vimos las aminas y vimos las amidas. Y en este Power que yo les mandé en este video, ¿cierto? Sale cómo se nombran. Por ejemplo, que en el caso del alcohol nosotros cambiamos la terminación O por ol, por ejemplo, butanol, pentanol, propanol, todos esos son alcoholes. Vimos también que los ésteres se nombraban, ¿cierto?, considerando lo que divide el oxígeno como ramificaciones que se nombran no por orden alfabético, sino por posición. Ya, todo eso fue lo que vimos la última clase. Si usted no lo revisó, revíselo porque le va a servir mucho para estas dos clases que vienen.
Vimos los aldehídos, ¿cierto? Que el aldehído se cambiaba la terminación A por al, por ejemplo, propano, no, perdón, la terminación O por al, por ejemplo, propano, propanal, butano, botanal, pentano, pentanal. Vimos la acetona y así sucesivamente vimos todos los grupos funcionales. Y después nosotros vimos preguntas, ¿cierto?, relacionadas a lo que es PSU, de cómo me lo preguntan. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día lo que vamos a ver son los grupos funcionales, pero ramificados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cómo se nombran los grupos, por ejemplo, cuando yo tengo un alcohol, pero en la misma cadena también tengo un enlace doble. O en una cadena tengo un alcohol, un enlace doble y una ramificación. ¿Qué es lo que manda? ¿Ya? Entonces lo vamos a ir viendo y al final yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya. Vamos a partir entonces con los alcoholes. Los alcoholes, si usted se recuerda, se caracterizan porque presentan un grupo OH en la cadena y se cambia la terminación O por OL. Pero vamos a ver varios ejemplos de cómo se nombran cuando hay ramificaciones. ¿Qué significa que hayan ramificaciones? Que hayan cosas distintas que no son alcoholes. Como les decía recién, puede haber un enlace doble, puede haber un enlace doble, un enlace triple, puede haber una ramificación. Y pueden haber, por ejemplo, puede haber un alcohol y un ácido carboxílico a la vez, sí, pero eso lo vamos a dejar para después. Ahora vamos a verlos por separado, porque no todos tienen ciertas ramificaciones. Por ejemplo, el éster es un compuesto que no tiene como, suele no tener tantas ramificaciones como los otros grupos funcionales. Hoy día vamos a ver alcoholes, cetonas, aldehídos, alcoholes, cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos, solo esos 4. Ya, entonces el primer ejemplo es este, que es un ejemplo, en realidad más que un ejemplo, es que usted conozca, ¿cierto?, el nombre de un compuesto. Este compuesto que está acá es un ciclo de 6 lados que se caracteriza por ser un compuesto que es aromático. Ya, los compuestos aromáticos, ustedes se recuerdan, tenemos, ¿cierto?, el fenol, tenemos el benceno y tenemos el tolueno, que fue con compuestos que nosotros en algún momento trabajamos. Ahora, ¿cómo se caracterizan esos compuestos? Estos compuestos se caracterizan de la siguiente manera. Es un grupo, ya es un ciclo que tiene 6 lados, pero ¿qué tiene de característico? Puede tener de característico que tenga un círculo en el centro o que tenga mis 3 enlaces dobles. Ahora, al tener, por ejemplo, sí o sí, para que sea un fenol, sí o sí tiene que tener 6 lados y sí o sí tiene que tener o el círculo o los 3 enlaces dobles. Si tiene solo 2, por ejemplo, si es un ciclo de 6 lados, pero tiene solo 2 enlaces dobles, no se puede considerar fenol independientemente que presente el OH. ¿Ya? Entonces, lo primero que recordar dentro de los alcoholes, que hay un grupo, ¿cierto?, que se llama fenol, ¿cierto?, que son los fenoles, que es un ciclo de 6 lados donde yo puedo encontrar un grupo OH, por eso que lo considero un alcohol, y que tiene, ¿cierto?, mis 3 enlaces dobles o un círculo. Eso es lo primero. Recordar, porque hay nombres que son como, que yo les llamo que son como nombres comerciales, ya que son nombres que tienen los compuestos que no son los que uno llama normalmente en química, ¿ya? Después, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver cómo se van a nombrar los compuestos cuando tienen más de un alcohol. Ya, nosotros vemos este compuesto, ¿cierto? Este compuesto tiene 7 carbonos. Y si usted se da cuenta, este compuesto presenta 2 alcoholes. ¿Cómo sabe usted qué es el alcohol? Porque recuerde que el grupo OH es un alcohol. Ahora, ¿cómo yo nombro los alcoholes? Si usted se da cuenta, en la cadena hay solo enlaces simples y como extra de la cadena solo tengo alcoholes. No hay ni enlace doble, no hay ramificación, no hay nada. Entonces, ¿usted cómo los va a nombrar? Igual como los nombra, como si hubiese una ramificación. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a contar de izquierda a derecha y viceversa dónde se encuentra primero con el alcohol. Entonces, si yo cuento de izquierda a derecha, yo voy a decir 1, 2 y 3. En el tercero, ¿cierto?, está el OH. Si cuento al revés, yo voy a decir 1, 2 y 3. También está en el tercero. Entonces, da lo mismo por el lado que yo lo cuente. Entonces, ¿cómo se va a llamar el compuesto? Enumero, en este caso, puedo hacerlo de derecha a izquierda o viceversa. Yo escogí de izquierda a derecha. Si enumero de izquierda a derecha, me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Enumeré. Entonces, ¿qué es lo que hago? Indico las posiciones, ¿cómo se va a llamar el compuesto? Indico las posiciones de los alcoholes. ¿Dónde está el alcohol? El alcohol está en el carbono 3 y está en el carbono 5. Como es lo mismo, recuerde que uno separa por coma. Entonces uno dice 3,5
y hace un guión, porque no hay más, si hubiese otro más, uno coloca 3,5,6 o 3,5,7,8, los que hayan, ¿cierto? En este caso hay solamente 2 alcoholes, por ende tienen que haber 2 números. ¿Dónde están? En el 3 y en el 5. Guión. ¿Cómo se llama una cadena de 7 carbonos y de enlace simple? Se llama heptano. Y nosotros dijimos que los alcoholes se iban a cambiar, en los alcoholes se cambiaba la terminación O por ol. Es decir, este compuesto debería llamarse heptanol, pero como tiene 2, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Anotamos la cadena como corresponde. Por ejemplo, en este caso es heptano, y como hay 2 alcoholes, utilizamos el prefijo di y la terminación ol. Entonces este compuesto se va a llamar 3,5 heptanodiol. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una cadena que tiene más de un alcohol? Enumeramos en función donde me encuentre más cerca con el alcohol. ¿Cuál es el alcohol? El OH. ¿Ya? Anotamos la ubicación y anotamos la cadena completa, heptano, propano, butano, hexano, como corresponde. Y agregamos la terminación dependiendo de cuántos alcoholes haya. Si hay 2, vamos a decir, no decimos dialcohol, hacemos como la terminación a la forma en que yo lo nombro. ¿Cuál es la forma en que yo lo nombro? Cambio la terminación O por ol. Entonces cada vez que yo no tengo que nombrar un alcohol, le agrego el compuesto del ol. Y como hay 2 alcoholes, nosotros le colocamos el diol. Entonces este compuesto se va a llamar 3,5 heptano diol. Entonces, veamos otro ejemplo donde hayan 3 alcoholes. Lo primero que hago es, ay, perdón. Lo primero que hago es enumerar. Enumero de izquierda a derecha. Dame un segundito. Ya, lo primero que hago entonces es enumerar de izquierda a derecha y viceversa, ¿cierto? Donde yo me encuentro primero con el alcohol. Observo que si cuento de izquierda a derecha, yo tengo 1, 2, ¿cierto? Y ahí tengo el alcohol. Y si cuento de derecha a izquierda, voy a tener 1, el alcohol. Entonces, mucho más corto de derecha a izquierda. Entonces, al enumerar de derecha a izquierda, enumero mi cadena, ¿cierto? Y me voy a encontrar que ahora tengo 3 alcoholes. ¿Dónde están estos alcoholes? Están en el carbono 1, están en el carbono 4 y están en el carbono 6. Anoto los números. 1,4,6. Guión, la cadena también tiene, ¿cierto? 7 carbonos, la nombro completa, heptano. ¿Y cuántos alcoholes tiene? Tiene 3. Antes tenía 2 y yo decía diol. Ahora como tiene 3, yo voy a decir tri, y como son alcoholes, triol. Entonces este compuesto se va a llamar 1,4,6 heptano triol. Ahora, si yo le coloco triol, tengo que colocarle 3 números. Si coloco diol, tengo que colocarle 2. Por eso que cuando yo, por ejemplo, digo heptanol, tiene solo un número. ¿Por qué un número? Porque es uno lo que yo estoy nombrando. Cuando son 2, digo diol. Cuando son 3, digo triol. Si fuesen 4, diría tetraol. Y habrían 4 números. ¿Ya? Entonces, consulta. Hay una parte ahí de reacción. ¿Queda claro cómo se nombran esos alcoholes? Usted puede ahí colocar que va entendiendo, que no va entendiendo, para yo ir avanzando. Ya vamos entendiendo. Yo solo coloqué ejemplos, no coloqué nada escrito. Por eso que me gustaría que me fueran diciendo. Ya, maravilloso. Ya, después, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un compuesto, ¿cierto? Y en este compuesto, además de los alcoholes, encontramos ramificaciones. ¿Quién es el que manda ahí? Pero la cadena sigue teniendo enlace simple, porque ojo, es importante eso. Entonces, ¿qué es lo que vimos primero? Nosotros primero vimos qué pasa cuando hay en una cadena con enlace simple, hay más de un alcohol. Cuando hay 2, cuando hay 3. Pero ahora vamos a ver qué pasa si en una cadena tenemos alcoholes y también tenemos ramificaciones. ¿Quién es el que va a mandar? Entonces, para enumerar, manda el alcohol. Ya es como cuando nosotros teníamos enlace doble y ramificación. Va a mandar, ¿cierto?, el alcohol. ¿Cómo yo voy a nombrar? Primero, ¿cierto?, tengo ramificaciones, que en este caso esto es ramificación que es el etil, y esta es una ramificación que es el metil. Y aquí tengo, ¿cierto?, a mi alcohol. Entonces, lo que hago yo es, primeramente, ¿cierto?,
enumerar en función de dónde está el alcohol. ¿Cómo lo hago? De izquierda a derecha y viceversa. Si cuento, veo y observo que de izquierda a derecha me queda mucho más lejos que de derecha a izquierda. De derecha a izquierda me queda en el 2, ¿cierto? Entonces, si yo enumero, ya tengo enumerada la ramificación. Entonces, cuando enumero en función del alcohol. Pero cuando nombro, primero nombro las ramificaciones por orden alfabético. Por orden alfabético, ¿quién iría primero? Primero iría el etil y después iría el metil. Entonces, coloco 6-etil-5-metil, que son mis sustituyentes o mis ramificaciones. Como no hay más, después, ¿qué es lo que nombro? Veo en mi cadena principal, que mi cadena principal, ¿cierto?, tiene un alcohol, y en este caso, como tiene un alcohol, ¿dónde está ese alcohol? En el 2. Entonces usted dice, guión 2, la cadena tiene 7 lados, debería ser un heptano, pero como es un alcohol, se llamaría heptanol, ¿ya? Entonces usted dirá, profesora, pero en las otras preguntas, en los otros ejercicios, usted colocó heptano, por ejemplo, heptano diol, heptano triol, sí, pero cuando es uno solo, uno los nombra así. Por ejemplo, 2-septanol, 1-propanol, 3-butanol. Cuando anota la cadena completita, uno anota la cadena completita, ¿cierto? Cuando hay 2 o más. Porque si yo lo tuviera que anotar como lo anoté anteriormente, uno debería decir heptano-ol. Entonces, por eso es que uno elimina una de las O y queda como heptanol. ¿Ya? Entonces, cuando hay ¿cómo se llama? Más de un alcohol, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a hacer es enumerar la cadena en función de con quién o por dónde me encuentro más cerca con el alcohol, ¿ya? Y la cadena la anoto completa, propano, pentano, butano, y agrego la terminación, 6,2 alcoholes, diol, 6,3, triol, etc. Si es que en la cadena, ¿cierto? Además de haber alcoholes, hay sustituyentes, enumero en función del alcohol, que es el que va a mandar, pero nombro primero las ramificaciones o los sustituyentes y al finalizar anoto la cadena que tiene el alcohol, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si, antes de, supongamos que esta cadena, además de tener un alcohol, tuviese 2 alcoholes. Supongamos que tenga 2. Supongamos que el otro alcohol está en el 3. Uno, ¿cómo debería nombrar entonces finalmente la cadena? Anota los sustituyentes y después anota la cadena como corresponde, que sería 2,3 heptano diol. ¿Ya? Ahí uno lo anotaría como la anotó en las anteriores. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en una cadena hay ramificaciones, enlaces dobles y alcoholes? ¿Cómo se va a nombrar el compuesto? Entonces, el alcohol siempre, o el grupo funcional en este caso, va a tener la preferencia. Dice, el alcohol tiene preferencia sobre enlaces dobles y enlaces triples. Entonces, ¿cómo se nombra? Primero, antes de nombrarlas, tengo que enumerarlas. Entonces, ahí es donde tiene la preferencia. Enumero en función del OH, ¿cierto? Entonces cuento de izquierda a derecha y observo que de izquierda a derecha es mucho más corto, es mucho más largo que de derecha a izquierda. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5 el alcohol, y si lo hago al revés digo 1 el alcohol, ¿cierto? Entonces enumeré, tengo 1, 2, 3, 4, 5, y lo primero que anoto ante cualquier cosa es la ramificación. En este caso tengo solo una, que es el metil, por ende va a ser la primera. Entonces el compuesto se va a llamar 4-metil, ya tengo 4-metil, y la cadena principal, que es esta, tengo aquí entre comillas un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque claro, yo enumero en función del alcohol, pero tengo que nombrar el enlace doble y el alcohol. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿usted cómo lo va a hacer? Es como cuando teníamos un enlace doble y triple a la vez. ¿Se acuerdan de cuando teníamos un enlace doble y triple a la vez? Uno decía, por ejemplo, 2-pentén, 4-ino. O 3-butén, 3-ino. Esto es lo mismo. Uno nombra la cadena principal, ¿cierto? Primero se nombra el enlace doble. Y tengo mi cadena principal que tiene 5 carbonos. Como tiene un enlace doble, nosotros deberíamos decir 2-penteno. Penteno, sí, 2-penteno. Pero como también tiene un alcohol, lo que hacemos es colocar la cadena con la terminación pentén. No terminamos la palabra, ya colocamos 2-pentén. ¿Qué estamos diciendo en 2-pentén? Que tiene 5 carbonos la cadena, que tiene un enlace doble en el carbono 2, y le agregamos la terminación, ¿cierto? 2-pentén, -1, -ol. ¿Qué quiere decir esto?
que además de tener un enlace doble en el carbono 2, tiene un alcohol en el carbono 1. ¿Se entiende? Es como cuando nombramos, como les digo yo, los que tienen enlaces doble y triple a la vez. Consulta, ¿tienen duda de eso? ¿O no? Porque yo hablo y hablo. Entonces yo no sé si van entendiéndome. ¿Sí? Ya, ¿me van entendiendo? ¿El resto? Hay una parte de reacción donde usted puede aplaudir o puede poner el dedo para arriba. Si quiere aplaudirme, me aplaude. Gracias, Hernán. Ya, qué bueno que me vayan entendiendo, porque yo a veces hablo y hablo y yo no sé si me van entendiendo o no. Si esa es la idea, que por último me pongan así, no sé. Ya. Entonces, hay que tener ojo con los que tienen enlace doble. ¿Ya? Entonces, rebobinemos rápido. Ya. Sabemos que este se va a llamar fenol, que es como entre comillas el nombre comercial. ¿Ya? Sabemos también que cuando hayan más de un alcohol, solo alcoholes, ¿cierto? Cadena principal y puros alcoholes, nosotros anotamos o enumeramos en función del alcohol, ponemos la posición, anotamos la cadena completa, propano, butano, pentano, hexano, los que sea, y la terminación que me indica la cantidad de alcoholes que hay. Diol, 2 alcoholes, triol, 3 alcoholes, tetraol, pentaol, sextaol, no sé, los que hayan, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos, cierto, alcoholes y ramificaciones? Enumeramos en función del alcohol, ¿cierto? Nombramos primero las ramificaciones y después nombramos la cadena principal, que es la que tiene el alcohol. Y cuando tienen, cierto, enlaces dobles y tiene OH, lo que hacemos, y ramificaciones, lo que hacemos es enumerar en función del alcohol, ¿cierto? El alcohol es el que va a mandar para enumerar, pero cuando nombramos la cadena, primero nombramos los sustituyentes o las ramificaciones, y después vamos a considerar nuestra cadena, ¿cierto? Principal, y lo vamos a anotar igual como anotamos los compuestos que tenían enlace doble y triple a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Anotamos, en este caso, el número del enlace doble, que en este caso está en el 2, la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal, que son 5, pent, y agregamos la terminación en, solo la terminación en, que me está representando al enlace doble. Y después agregamos guión y la ubicación del OH, que es el alcohol, guión con la terminación ol. Al decir un ol, estoy diciendo que en el 1 hay un alcohol. En los otros compuestos nosotros decíamos, por ejemplo, 2 pentén, 1 ino. ¿Qué quiere decir eso? Que en el carbono 2 hay un enlace doble y en el 1 había un triple. Ahora, como no hay triple y un alcohol, nosotros colocamos la terminación ol. Ya, ¿qué pasa ahora cuando tengo ciclos? ¿Ya? En los ciclos hacemos lo mismo que hacemos en una cadena principal. El alcohol va a ser el número 1 y el segundo va a ser la ramificación o el enlace doble. El segundo siempre va a ser el enlace doble. Entonces, en este caso, o triple podría ser. Ya, supongamos que yo aquí en este ciclo tengo un alcohol, tengo 2 metiles, ¿cierto? Y tengo un enlace doble. El primero va a ser el alcohol, que es el 1. Entonces yo tengo dos opciones, irme a favor del reloj o en contra. Si yo me voy a favor, me encuentro mucho más cerca con el enlace doble, porque, ay, olvidé lo que dije. El alcohol, ¿cierto? Ya, ese va a ser mi número 1. Y tengo dos opciones de irme a favor o en contra del reloj. Y tengo que observar lo que hay. Si es que hay ramificaciones y enlaces dobles, yo me voy siempre al enlace doble o al enlace triple. ¿Ya? Pero si hay solo ramificaciones, obviamente me tengo que ir a la ramificación. Entonces, ¿cómo nombro el compuesto? En este caso me queda mucho más cerca el enlace doble, ¿cierto? Por este lado, a favor del reloj. Entonces, yo me va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, anoto las ramificaciones primero. ¿Dónde están las ramificaciones? En el 5 y en el 6. 5,6 dimetil, porque hay 2 metiles, guión, y este es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo, y lo anoto igual que lo anoté en el ejercicio anterior. ¿Se da cuenta? Mire, 2 pentén, 1 ol. Aquí lo único que hago es anotar lo mismo, pero le pongo la palabra ciclo, porque esto es un ciclo. Ciclo, 2 hexen, 1 ol. Es decir, en el 2, de un ciclo de 6 lados, 2 hexen, hay un enlace doble, y en el 1 hay un alcohol. ¿Se entiende? Es lo mismo, solamente que le antepongo la palabra ciclo. Ya, entonces queda claro eso con el alcohol, espero que les quede claro, y si no, después usted lo puede revisar, me puede preguntar, todo lo que usted quiera. Ya, ahora vamos con las cetonas.
Ya, dentro de las cetonas hay un nombre comercial que es la acetona, que es el quita esmalte, que también es importante porque de repente en la prueba igual a ustedes le ponen el nombre comercial y ahí quedan pillos. Es como por ejemplo el ácido acético es el ácido, ¿cierto?, etanoico, que es el CH3COOH, que tiene 2 carbonos y un ácido carboxílico, y eso es un nombre comercial, que es el vinagre o ácido acético. Entonces, ¿cuál es el nombre comercial de esta acetona? Que es el 2-propanona, porque tiene 3 carbonos, y en el carbono 2 está la acetona, el 2-propanona, comercialmente es la acetona que nosotros conocemos, que es aquella que ocupamos para quitarnos, ¿cierto?, la pintura de uñas, ¿ya? Eso es lo primero que hay que recordar, este nombre comercial. Ya. ¿Qué pasa? Que ahora, en una acetona, ¿cierto? ¿Puedo encontrar, por ejemplo, ramificaciones? Sí, puedo encontrar ramificaciones. ¿Cómo la nombro? La acetona toma la numeración 1, igual que en el caso del alcohol. En el caso del alcohol, ¿cierto? La acetona es lo que va a ir primero. Entonces, para enumerar, va a mandar la acetona y después la ramificación. Entonces, como yo nombro el compuesto, nombro número de izquierda a derecha y viceversa, donde yo me encuentre más cerca con la acetona. Entonces, yo tengo 1, 2, ahí tengo mi cetona, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el 3 tengo el metil. ¿Qué es lo que noto primero? El metil. Entonces, yo digo 3-metil, siempre nombro primero las ramificaciones. En lo que sea, siempre la ramificación va a ir primero. Y después el compuesto que se va a llamar 2-pentanona. En el carbono 2 hay una acetona de 5 carbonos y la terminación ona que responde a la acetona. La terminación ol responde al alcohol. ¿Qué otra cosa más? ¿Pueden haber ciclos que tengan cetonas? Sí. ¿Cómo va a aparecer? En los ciclos, la acetona aparece de esta forma, ¿ya? Aparece en cualquiera de los vértices, aparecen 2 rayitas para arriba con un círculo, ¿ya? ¿Cómo se van a nombrar? Dice también, la acetona nombra la primera posición. ¿Y cómo las nombro? Como toma el número 1, veo que esta cetona, ¿cierto?, en este ciclo, tiene solamente enlaces dobles, ¿ya? No hay otras ramificaciones, por ende, ¿hacia dónde me tendría que venir? En contra del reloj. Enumero en contra del reloj, ¿y qué es lo que digo? Primero, indico, a diferencia del anterior, yo tengo que indicar, a diferencia del alcohol, debo indicar dónde está el enlace doble, ¿ya? Ahora, ¿por qué indico dónde está el enlace doble? Porque a la terminación indico la acetona, porque se asume que es el número 1. Entonces yo digo 2, ¿ya? Ciclo, porque es un ciclo, y acá cambio la terminación. Antes, en el caso de los alcoholes, si usted se recuerda, nosotros en el caso del alcohol, el alcohol nosotros lo nombrábamos así como un ol. Tiene una nomenclatura distinta en la acetona. Entonces, ¿cómo las voy a nombrar las cetonas que son ciclos y que tienen enlace doble y cetonas? Ahí. La nombro así. Nombre del compuesto 2-ciclo-hexen, porque tiene 6 lados y un enlace doble. Decimos hexen y le agregamos al tiro inmediatamente hexenona. Ya no les colocamos 1-ona, como en el otro caso que colocamos un ol, no, acá no colocamos el 1, ya, a diferencia del anterior. ¿Qué pasa si el ciclo tiene la acetona, un enlace doble y ramificación? ¿Quién va a ser mi número 1? Mi número 1 va a ser la acetona, es decir, el grupo funcional. ¿Y hacia dónde me dirijo? En este caso, como hay enlaces dobles y ramificaciones, me dirijo hacia los enlaces dobles. Me dirijo hacia los enlaces dobles. Es decir, a favor del reloj. 1, 2, 3. Acá está mi tercero. Entonces, los otros ya quedaron enumerados, por ende nombro las ramificaciones primero. Primero viene el etil, después viene el metil. 5-etil, 7-metil, ahí las nombré. Y después, ¿cómo voy a nombrar el compuesto? ¿Dónde está el enlace doble? En el 3. 3 ciclo, tiene 7 lados y un enlace doble. 3 ciclo, hepten, y le agrego la terminación ona. 3 ciclo, heptenona. ¿Ya? No separo como en el caso de los alcoholes. Ya. ¿Quedó claro eso de la acetona? No es tan complicado. La verdad que una medida, y no es necesario como escribir los pasos, porque uno va viendo los ejemplos y se va guiando porque es bien mecánico. Después nos quedan los aldehídos. Recuerden que vamos a ver aldehídos y ácidos carboxílicos solamente. Ya, los aldehídos
También tenemos dos aldehídos que son utilizados de manera comercial, que yo no sé si lo han escuchado alguna vez, que es el metanal y el etanal, ya que son aldehídos que son ocupados normalmente y de manera comercial o en laboratorio. El metanal también tiene el nombre de formaldehído y el etanal tiene el nombre de acetaldehído, ya, para que igual usted lo sepa. Es como, por ejemplo, cuando usted está en la mesa, uno dice, pásame el cloruro de sodio. Uno lo que dice, pásame la sal, ¿cierto? O le faltó sal, mamá, le faltó cloruro de sodio a esta comida. No, uno no dice eso. El cloruro de sodio es el nombre químico, pero el nombre comercial es la sal, ya es como la aspirina. Hoy me duele la cabeza, me voy a tomar, no sé, un ácido acetil salicílico. Uno no dice eso, uno dice, me voy a tomar una aspirina. Entonces, estos son nombres que son comerciales, pero que igual, de igual manera es importante que usted lo conozca porque se los podrían preguntar. Ya, los aldehídos se caracterizaban por estar al principio o al final, ya, o en ambos lados. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos compuestos? Lo nombrábamos con la terminación al, por ejemplo, butanal, pentanal, metanal, etanal. Entonces, ¿qué pasa si en un aldehído, ¿cierto? Yo tengo un compuesto que tiene aldehídos y tiene una ramificación. ¿Qué es lo que va a mandar? Al igual que en los otros compuestos, el aldehído lleva la numeración 1, es decir, va a ser lo primero, enumero en función de él. En este caso voy a enumerar, ¿cierto?, de derecha a izquierda. Entonces yo digo 1, 2, 3, ¿cierto? 4. Y donde hay una ramificación en el 3, que es la única. Entonces, ¿cómo la nombro el compuesto? Noto la ramificación 3-etil y esta cadena tiene solamente 4 carbonos y un aldehído. ¿Cómo nombraba una cadena que tiene cadena simple, ¿cierto? Que tiene 4 carbonos y un aldehído, uno decía butano, pero como tiene un aldehído, butanal. Ahora, lo bueno de los aldehídos, que como están al principio o al final, uno no anota la ubicación. Entonces este compuesto se va a llamar 3-etilbutanal. Ese va a ser el nombre. Ya no indicamos la posición porque siempre va a estar o al principio o al final. ¿Qué pasa ahora si en los aldehídos, si la química no es tan amorosa en algunos casos? ¿Qué pasa si ahora nosotros encontramos, ¿cierto?, una cadena que tiene un aldehído, pero además de tener aldehído tiene enlace doble? Ya, lo mismo. Enumeramos en función del aldehído. Entonces, en este caso, el aldehído está al final, por ende vamos a enumerar de derecha a izquierda. Entonces, en el carbono 3 está mi enlace doble. Ya, entonces anoto el enlace doble, lo indico. Tiene 6 lados y tiene un aldehído. ¿Cómo debería llamarse normalmente? Hexanal, ¿cierto? Pero como tiene enlace doble, se va a llamar hexenal. Si tuviera enlace triple, se llamaría hexinal. ¿Se entiende? Hexa viene porque tiene 6 y solamente enlace triple, solamente enlace simple, perdón, como viene de alcanos, pero ahora como es de alquenos, va a ser hexe. ¿Ya? Hexenal. ¿Se entiende? ¿Me van entendiendo? Háblenme, por favor. Sí. Ya, maravilloso. Ya, se va a cortar en menos de un minuto. Vuelvan a conectarse para poder darle término. En cualquier momento se corta.